empezamos con, a menos que haya alguna pregunta, algo que yo no dije claro, o con lo que ustedes no están de acuerdo. Si no, empezamos con el capítulo 1 de Génesis. ¿Está todo bien? Muy bien. Primer versículo. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. ¿Qué significa principio? Si uno tiene entendido que no hay universo, recuerden ustedes que en el idioma aquí no existe la palabra universo, y por eso es que se usa cielos y tierra. Cielos y tierra equivale a universo. Cuando dice en el principio creó Dios los cielos y la tierra, el lenguaje hoy moderno diría en el principio creó Dios el universo. Ahora, si se crea el universo, significa que no hay universo. Entonces, principio, ¿a qué se refiere? Recuerden ustedes que antes de la creación del universo, lo que es real es la eternidad. Y en la eternidad no existe, o sea, en el concepto eternidad, no existe ni el concepto principio ni el concepto final. A mí me da mucha gracia cuando algunos predicadores dicen que estaremos con Cristo por toda la eternidad. Yo no sé por qué la gente maltrata tanto el idioma. Uno no puede decir que estaremos con Cristo por toda la eternidad, porque toda y eternidad es contradictorio. Lo que se puede totalizar no es eterno, porque lo eterno no se puede totalizar. Entonces uno no puede decir por toda la eternidad, porque toda la eternidad significa que tiene un principio y un fin. Lo correcto, pero la gente abusa del idioma, lo maltrata. Si el idioma fuera un ser humano estaría sangrando todo el tiempo. Porque la gente abusa. A mí me da una gracia cuando digo, óyeme, mira este traje. Este es un traje nuevo que me acabo de estrenar. Chicos, si te lo estrenaste tiene que ser nuevo, porque lo único que se estrena es lo nuevo. No, salió para afuera pero corriendo. Oye, me alegro que haya salido para afuera, porque si sale para adentro a lo mejor se da un golpe. Pero abusan con el idioma, lo maltratan, lo hieren. ¿Te das cuenta? Bien. ¿Qué significa principio aquí? Porque si en ese punto se crean los cielos y la tierra, se crean en un punto de eternidad. Y en la eternidad no puede haber principio, porque lo que tiene principio no es eterno. Lo eterno es lo que es sin empezar y sin poder terminar. Entonces, principio aquí, como yo lo entiendo, como yo lo veo, yo respeto todas las opiniones, es un punto de referencia para indicar esto se hace en el momento en que no hay nada. O sea, esto se produce al empezar de todo lo que es. Anterior a esto no hay nada. Por eso es que cuando dice aquí en el principio, observen ustedes la palabra que usa, creó Dios los cielos y la tierra. Significa que lo que Dios hace, lo hace de la nada. O sea, Dios no usó materias primas para hacer el universo. Y aquí es donde algunos cristianos tienen sus choques con la evolución y sus líos, que ustedes se van a dar cuenta que, como yo lo entiendo, no debe de haber esos problemas. En el principio creó Dios los cielos y la tierra, cuando no había nada. Pero no dice el primer versículo cómo lo creó. ¿Qué es lo único que dice el versículo 1? Y piensen, porque pensar no duele. Lo único que dice el versículo 1 es que lo creó. Pero la pregunta,
cómo lo creó no está allí respondida. Y por eso los versículos del 12 en adelante nos van a decir cómo lo creó. ¿Y cómo lo creó? Si ustedes lo miran con cuidado, se van a dar cuenta de que como Él lo creó, no tiene dificultades con la teoría de la evolución, con excepción de 2 puntos. O sea, cuando ustedes leen esto con cuidado, se van a dar cuenta de que hay un proceso evolutivo, que Dios no creó el universo de un solo golpe, que Él lo que crea de un solo golpe es la materia. Y entonces utiliza la materia para darle forma al universo. Y esa se la da poco a poco. Yo no tengo ninguna dificultad para encontrar aquí una analogía con la evolución. El problema de la evolución con la posición cristiana tiene que ver con el origen y con la transición de lo irracional a lo racional. La teoría de la evolución todavía sigue siendo teoría porque no ha podido demostrar esas 2 cosas. No ha podido demostrar el origen de la vida. Se propuso una vez hace muchos años lo que se llamaba generación espontánea, que eso ya está desacreditado en la mayoría de los lugares. Yo no sé si todavía alguna gente cree en eso, pero ya eso... La generación espontánea era que lo que existe surgió espontáneamente. Pero ya eso está descartado. Quiere decir que no lo resolvieron. El otro problema que no han podido demostrar es la transición de lo irracional a lo racional. Para el origen se inventaron la idea de la generación espontánea. Y para la transición de lo irracional a lo racional se inventaron la idea del eslabón perdido. Pero ese eslabón está tan perdido que nadie lo ha encontrado todavía. Todos los fósiles que hasta el momento se dominan en el mundo de la paleontología, de la arqueología, son de especies que están completas. No se ha encontrado una especie en el proceso de transformación para otra especie. No se ha encontrado un mono que es medio mono y medio hombre. Eso no se ha encontrado. Los fósiles son de un mono completo o de un hombre completo. Y lo que se ha encontrado es variedad dentro de la especie, pero siempre dentro de la especie. Existe un perro que se llama pastor alemán, existe un perro que se llama bulldog, existe un perro que se llama terrier, un perro que se llama pequinés, un perro que se llama chihuahua, pero son perros. Eso es como decir que hay hombres que son catalanes, hombres que son chinos, hombres que son ingleses, hombres que son franceses, pero son hombres. Bueno, ya ahora no tanto, pero bueno. Porque, dicho entre paréntesis, una de las cosas que a mí me sorprende es que hayan homosexuales españoles. El mundo se está acabando. Porque hay culturas que no me... Porque hay culturas en que los hombres son medio... ¿Tú entiendes? Y son hombres, pero son como medio... Pero la cultura española no, porque yo soy hijo de español. Y a mí me enseñaron desde chiquito a cantar un cantito. Que a mí se me olvidó todo el canto, menos lo que a mi padre le interesaba que yo me aprendiera. José Manuel, los hombres no lloran. Y nos enseñaban, ¿tú entiendes? Y el español, gente que yo viajo y me dicen que no les gusta venir a España, porque los españoles son muy bruscos, muy rudos. Y es verdad, el carácter español. Yo recuerdo que una vez, como yo para predicar, yo en casi todas mis decisiones son decisiones pensadas. Yo me considero un tipo pragmático, racional, y todo lo que yo hago lo pienso, inclusive para comprar algo. A menos que un helado no lo pienso 2 veces, pero cualquier otra cosa yo la compro después que hago un proceso. ¿Lo puedo comprar? Sí. ¿Lo necesito? No, pues no lo compro. Tan fácil como eso. ¿Lo necesito? Sí. ¿Lo puedo comprar? No, pues tengo que esperar.
A menos que sea una emergencia, que Carmita se me está muriendo, entonces empeño la casa. ¿Lo puedo comprar? Sí. ¿Lo necesito? Sí, pues lo compro. Un tipo racional, yo saco mis cuentas, ¿te das cuenta? Y a veces me regalan cosas, pero cuando me regalan una cosa veo que para tener esa cosa tengo que gastar un dinero. Entonces no lo acepto. El hijo mayor mío me regaló, ustedes saben que ahora la furia de toda la gente ahora es con el iPhone ese. Eso ahora todo el mundo, el que no tenga un iPhone está fuera de la sociedad, ese está en otro planeta. Entonces mi hijo me regaló, había comprado dos, no sé por qué razón el muchacho compró dos y tenía uno que ya lo estaba usando y otro que todavía no lo había ido a buscar a la tienda. Papi, yo te lo doy. Pues bien, de momento la impresión que es chévere el iPhone ese que hace todas esas cosas, y bien. Pero entonces cuando hablamos, había que hacer un contrato con la compañía para pagar $30 para el internet. Y a mí no me hace falta eso, yo tengo internet en la casa. O tengo internet cuando llego a una casa de donde me voy a hospedar o a un hotel. Tú lo necesitas porque tú eres un hombre de negocio y tienes que contestar eso a veces hasta en el avión. Yo no. Saqué mis cuentas y bueno, no, pues no lo compro, pues no lo compro y se acabó. Después que se lo acepté le dije, no, porque hay que pagar $30 mensuales para un servicio que yo no necesito. Y si no lo necesito, ¿por qué lo voy a pagar? Sí, pero papi, ahora entonces tienes que, eso tú puedes poner las dos cosas que tú tienes en una sola. Yo tengo esto y tengo esto. Los dos los puedes poner en uno. No, pero si a mí no me molesta en tenerlos en dos. Si tenerlo en dos me ahorra $30 al mes, pues lo tengo, en 4 lo tengo, muchachos, puedo ahorrarme $30 al mes. Y es una cosa que yo me he dado cuenta de los catalanes. Los catalanes tienen la fama de tacaños. Pero yo llevo muchos años con catalanes y he llegado a una conclusión de que los catalanes no son tacaños, son buenos administradores. Hay una diferencia entre administrarse bien y ser tacaño. ¿Te das cuenta? Entonces, de ustedes se puede aprender algo, ¿sabes? Ustedes no son tan malos. Pero el carácter español es brusco. Yo soy hijo de español. Y yo todo lo hago racional, pero lo único que yo me he dado cuenta que no lo puedo hacer todavía racional es lo del servicio al Señor. A mí me invitan a predicar en un lugar y yo no pregunto ni... Yo digo que sí. Y después descubro que me he embarcado. Estoy en Madrid una vez, en una reunión de pastores, y hay un pastor que me dice, ay, qué bueno que usted está aquí, porque donde yo estoy nunca tenemos visitas, todas las visitas vienen a Madrid, todos a lugares grandes. Yo sin averiguar dónde era pastor el viejo ese chico, le dije que yo iba a su iglesia. Le dije, no te preocupes, que ahora tú vas a tener un visitante, yo voy a ir a tu iglesia. Yo de aquí de Madrid tengo que ir a Salamanca, pero yo de Salamanca voy y te visito. Y no había averiguado dónde. Después sé que el señor era pastor en, creo que se llama Ampostal, algo así, que está a la salida del Ebro, creo que es. Y yo estaba, muchacho, en Salamanca. Y he tenido que coger un tren a las 8 de la mañana, cambiar de 2 veces y llegar como a las 10:30 de la noche bajo un aguacero al lugar ese, muchacho. Y entonces en un lugar que tuve que cambiar, no sé si fue en Zaragoza o en qué lugar tuve que cambiar. Y yo no veo el nombre de Postaldea. Entonces hay una caseta que dice información. Pues una caseta que dice información es ¿para qué? Para que te informen. Y yo fui allí y le pregunto al hombre, oiga, dice, pues ya lo anunciarán. Y me dio pero un grito, pues ya lo anunciarán. Y me asustó al hombre, yo no le pregunté más. Uno allí que había allí, parece que me cogió lástima y me dijo, mire, eso no lo van a anunciar. Usted lo que tiene que hacer es, espere, cuando anuncien este pueblo, usted coge ese tren, porque ese tren para en ese sitio. O sea, es brusco el español. En Madrid voy a tomarme un aperitivo, una copita de coñac, y vi unos chicharrones tan agradables. Le digo, ¿me da unos chicharrones? Y el tipo me dio un grito, casi me ladró. Ese trago no tiene aperitivo. Y yo me asusté y me fui corriendo. Después me quedé molesto yo, chicos. Yo tenía ganas de volver allí para decirle, mire, yo no se lo pedí regalado. Es más, le voy a comprar la fuente esa, me voy a comer uno y le voy a regalar todos los demás. Pero ya me había ido, chicos. Quiere decir que homosexuales españoles, eso es, vaya, eso es que el mundo se está acabando, chicos. Pero ahora me doy cuenta que por aquí todo el mundo es mariquita.
Bueno, volvamos a esto. Así, ¿no se dice así? Ah, no, porque los cubanos lo decimos de otra manera, pero... No, pero los cubanos lo decimos con más sabor, ¿sabes? Pero eso sí que ustedes no se han desarrollado tanto como para escucharlo de esa manera. Mejor es que no se lo diga, ¿verdad? Tengo una cubana aquí que... Entonces, hombres, como decir, variedades. En este pasaje, el principio de toda creación es el principio, el punto de partida. Cuando no hay nada, el punto de partida. Dios lo hace. ¿Cómo lo hace? Bueno, ahora viene cómo lo hace. Pero la evolución, lo que no ha podido resolver es la transición. Hay hombres, franceses y españoles y chinos, pero hombres. No hay nada que es la mitad del hombre y la mitad de la mujer. La teoría de la evolución no lo ha resuelto, esos son los dos problemas. Pero hay evolucionistas que obvian eso y arman su teoría de la evolución a partir de la confesión de que Dios creó al mundo. Y que creó al mundo y luego lo organizó. Y que la evolución no niega a Dios. O sea, todos los evolucionistas no niegan a Dios. Algunos han llegado a la conclusión y en su investigación inclusive han llegado a su fe en Dios. Yo tengo un libro de uno de los científicos más prominentes actuales que llegó a su fe estudiando. Y estudiando no la Biblia, estudiando el universo, estudiando las células, estudiando al ser humano. Entonces es una persona que cree en Dios, pero que suscribe que Dios creó al mundo no de un solo golpe, sino con un proceso. Y cuando ustedes leen esto con cuidado se van a dar cuenta de que no hay que chocar con la evolución. Se choca en esos dos puntos principales. El origen y la transición de lo racional a lo irracional. Ahora, el otro punto está en el versículo 2. No sé cuáles son las teorías de ustedes o de por aquí, pero hay mucha gente cristiana que suscribe que entre el 1 y el 2 hay dos creaciones. Que en el 1 Dios crea al mundo y el mundo se destruye, se desbarata y en el versículo 2 Dios hace otro mundo, que es lo que llaman la creación preadánica. No sé si eso lo han dicho por aquí o lo han escuchado por aquí, pero hay una teoría de que Dios creó dos mundos. Un mundo en el versículo 1 que se destruye, o por el diablo, porque no se sabe qué cosa, se destruye el mundo, se desbarata el mundo, y entonces Dios de las ruinas de ese mundo hace el otro mundo que empieza en el versículo 2. Si por aquí no ha corrido eso, pues no se han perdido nada. Pero se lo digo porque podrían haber estado ustedes al tanto de esa teoría. ¿En qué basan esa idea? Miren en lo que la basan. Y la tierra estaba desordenada y vacía. Déjenme decirles algo. Recuerden que el trabajo mío es trabajo de educación. Y uno de los problemas serios que yo veo en la iglesia, en su ignorancia, es que no trabajan con la parte técnica de la fe. O sea, no se atreven a decirle a la gente, y yo he estado en reuniones de pastores que me prueban la paciencia. Porque cuando yo les doy alguna cosa me dicen, sí, pero eso no se le puede decir al pueblo, eso es para nosotros los pastores. Y a mí eso me enfogona. Porque es como decir que nosotros los pastores somos unos iluminados que tenemos un sexto sentido y que el pueblo es una manada de ignorantes. Y por eso es que siguen ignorantes. Porque no se les ha enseñado cómo la Biblia llegó a nosotros. ¿Y qué problemas tiene la Biblia? Problemas de manuscritos, problemas de traducción, problemas de lagunas.
hay cosas que ustedes tienen en la Biblia que no están en los manuscritos. Hay dificultades serias, problemas de traducción. Y por eso es que existen tantas versiones. Y por eso, si usted quiere estudiar la Biblia, tiene que conseguirse la mayor cantidad de versiones que pueda. Por las diferencias que hay. Porque hay cientos de variantes. Miren, yo tengo un testamento, uno solo, que dice el Nuevo Testamento en 26 traducciones. Y cada versículo, si hay diferencia en los manuscritos, me dan las posibilidades de ese versículo. Y a veces el versículo lo tengo que leer 5 veces en 5 maneras diferentes, o 6 veces en maneras diferentes. Porque no existe un solo manuscrito. Existen cientos y cientos de manuscritos. Y no corresponden todos. Y a veces unos traducen con más fidelidad que otros. Por ejemplo, si en lugar de esta traducción, y la tierra estaba desordenada y vacía, yo les leo una traducción que tengo aquí. Miren cómo dice la traducción que yo tengo aquí. Y la tierra estaba informe. ¿Hay alguna diferencia? Desordenada y sin orden, es lo mismo. Y ahí lo que tienen que usar es castellano, no tienen que ir a griego, ni a hebreo, ni al latín, ni a nada. Si yo les digo, este cuarto está desordenado, este cuarto está sin orden, en español es lo mismo. No es lo mismo. Y ahí lo que tienen que saber es español, no tienen que saber otro idioma. Es que ustedes están enredados con el catalán que se les ha olvidado el español. Si yo digo, este cuarto está desordenado, este cuarto está sin orden, ¿es lo mismo? No es lo mismo. Para que algo esté desordenado, tiene que haber estado ordenado. Lo desordenado es lo que perdió el orden. Lo sin orden es lo que nunca tuvo orden. Entonces, cuando la gente lee que la tierra estaba desordenada, de ahí sacan la idea de que Dios hizo un mundo, que se le fastidió el mundo a Dios, y por eso es que está ahora desordenado. Pero cuando dice que el mundo está sin forma, por ejemplo, un piso. Usted se mudó, pero no tuvo tiempo, nada más tuvo tiempo a descargar el camión y tiró todas las cosas en la sala, en el salón, como le llaman ustedes. Ahí tiró todos los muebles, uno arriba del otro. Y alguien llega y dice, pero qué desorden. No, ahí no hay desorden. ¿Por qué no hay desorden? Porque esos muebles nunca estuvieron ordenados. Entonces usted llegó hoy apurado porque tenía que devolver el camión y tiró todos los paquetes uno arriba del otro. Y mañana que tiene tiempo, empieza a ordenar las cosas. Y esta silla va aquí, y este mueble va aquí, y este va aquí. Cuando ustedes leen esto de esa manera, y la tierra estaba vacía y sin forma, como yo lo veo es que Dios hizo al mundo, la materia, la hizo de un solo golpe. Y entonces empezó a ordenarlo poco a poco. Es claro eso lo que yo he dicho. No quiere decir que estén de acuerdo, pero lo expliqué claro. ¿Capisce? Alguna gente me mira así como diciendo, ¿y qué está diciendo este loco? Pero al decir que estaba desordenado, había estado ordenado anteriormente. Por eso, y esa es una traducción equivocada. ¿Qué dice el original? Sin forma. Algo que está vacío. Algo que está como tirado, como perdido allí.
Entonces, eso me permite a mí a entender que no hubo un mundo anterior. Sencillamente, este es el mundo. Pero es que es como que Dios hizo así y trajo y puso allí en la cocina, puso pan, puso queso y puso jamón. Pero yo entonces corté el jamón, corté el queso, el pan, hice un bocadillo. Allí no estaba el bocadillo. Allí estaban los ingredientes que si tú los organizas, creas el bocadillo. Entonces Dios creó la materia y entonces la organizó, y ustedes se van a dar cuenta en los días que siguen, no se van dando cuenta que Él dice, y dijo Dios sea esto, y dijo Dios sea esto, y fue la mañana y la tarde del primer día. ¿Es más claro ahora? Bien, nos quedan unos minutitos, fíjense. Entonces, observen lo que dice. Y dijo Dios. Y entonces, es muy interesante esta parte, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Deben haber escuchado antes esto. Aquí cuando dice que el Espíritu se movía sobre la faz de las aguas, la idea que se usa es la misma idea de las gallinas cuando se ponen sobre los huevos para empollar. O sea, una manera en que se podría expresar este versículo, y es el Espíritu de Dios empollaba. Que para mí eso es interesante, porque en la creación del universo el Espíritu de Dios juega un papel importante. Y el mundo es como si Él lo generara en esa forma. Y entonces dice, y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas, y llamó Dios a la luz día, y a las tinieblas llamó noche, y fue la tarde y la mañana un día. ¿Cuántas horas tenía este día? Nadie sabe. El original, la palabra día. Sí, yo te la puedo buscar inmediatamente y no es lo que la gente cree. Te lo digo. Ahora, ¿por qué no puede ser ninguna de esas cosas que ustedes han dicho? Y lo que tienen que pensar, piensen que pesar no duele. Miren, este aparatito es magnífico. Fíjense, la palabra es yom y significa literalmente un espacio. Ahora, ¿de cuánto es ese espacio? Nadie sabe. Que claro, se puede usar luego entre lo que los judíos tenían una idea de que el día era de cuando se ponía el sol, de cuando salía el sol a cuando se ponía. O sea, ellos no medían los días como nosotros. Pero aquí no puede significar eso por una sencilla razón. Y lo que pasa es que la gente no lee con cuidado. Y al no leer con cuidado va prejuiciado. ¿Qué es lo que determina las 24 horas del día? La rotación de la Tierra frente al Sol. ¿Cuándo es que hacen el Sol? En el cuarto de los días. Entonces, el que quiera insistir puede decir que los últimos 2 días de la creación fueron de 24 horas. Pero el 1, el 2, el 3 y parte del 4, nadie sabe. Porque ¿cómo puedes saber las horas que tiene un día cuando no tienes reloj todavía? Es claro. Entonces, por eso yo, cuando oigo a la gente peleando y luchando de que Dios hizo el mundo en 6 días de 24 horas, cualquier persona culta la escucha y ¿qué es lo que dice? Por eso no me meto en la iglesia. Porque la iglesia son un montón de ignorantes.
Gente inculta. Para meterte en la iglesia tienes que renunciar al cerebro, a la educación. Y aceptarlo todo por fe. ¿Qué es lo que pasa en algunos países de América Latina con el dichoso vino? Ustedes aquí no tienen problemas con el vino, pero en América Latina hay unos problemas con el vino todavía, muchachos, que creen que es pecado tomar vino. Y yo voy a algunos países que no puedo tomar vino. Y como a mí no me hace falta el vino, yo lo disfruto. Y la verdad es que un buen Rioja, no un vino peleón de eso que me dan en algunas casas, pero, un buen Rioja, un buen Priorato. Óyeme, eso. Lo que pasa es que el Priorato ya nos está saliendo de las manos, ¿sabes? Porque cuando yo vine aquí la primera vez era barato ese vino, pero ahora ya, qué sé yo, que se les ha metido, que cada día lo ponen más difícil, ¿no? Yo tengo un amigo catalán aquí en Barcelona que me dice, yo no lo compro ese vino, porque ese era el vino que yo tomaba cuando era muchacho en casa, eso era lo que se tomaba todos los días, era el vino de la casa, el vino del día, valía barato, y ahora no sé por qué lo han subido tanto, ya yo no lo compro más. Y está enfogonado el catalán ese con el Priorato. Bien. Pero bueno, un buen Rioja, un buen Priorato, un buen Ribera del Duero, ¿tú entiendes? Una cosa seria, muchacho, eso es el paraíso terrenal. Pero hay países donde es pecado y yo pues no lo tomo. Y eso yo hago con cualquier cosa. El momento en que algo me exige, lo dejo de hacer. Puede ser arroz blanco. Saben que los cubanos comen mucho arroz blanco. El día que yo en la mesa no vea arroz blanco, ¿qué pasó con el arroz? Lo dejo de comer. Hasta que el cuerpo mío entienda que no me puede exigir nada. Que yo le doy lo que me dé la gana a mí. Y cuando quiero como arroz blanco y cuando no quiero no como arroz blanco. Porque los vicios empiezan cuando tú cedes a la urgencia, que eso puede ser zumo de naranja. Hay gente que no se desayunan sin zumo de naranja. Y si tú no se lo pones, tú lo ves que están como desorientados. ¿Y dónde está el zumo? Ya eso es un vicio, como es del café y todo. Pero ellos no toman vino. Y entonces dan unas explicaciones que la gente culta se burla de ellos. Porque dicen que el vino que tomaba Cristo era jugo de uva. Pero y la gente que los escucha dice, pero ¿cómo? En el siglo I, chicos, yo he explicado. Habían dos formas nada más. Hay dos formas nada más de inhibir la fermentación de un cítrico. Es envase al vacío o refrigeración. La otra cosa de poder tomar jugo de uva es que haya uva todo el año. La única manera de tomar jugo de uva es que haya uva todo el año o que haya refrigeración o envase al vacío. En Palestina no había refrigeración, no había envase al vacío y no había uva todos los años. Entonces nada más se podía tomar jugo de uva durante la cosecha. Cuando se acababa la cosecha, muchachos, era Rioja o Priorato. ¿Era el vino? Vino. El que hizo Cristo era el más bueno. Pero era vino, muchachas, si el tipo aquel que era un profesional le dijo, pero mira cómo es que tú dejas este. Y el buen vino, si no es añejo, si no tiene cuerpo, no es buen vino, chicos. Entonces, cuando leen la Biblia pasa lo mismo. La gente tiene que tener cuidado. Ahora, ¿cómo yo resuelvo lo del vino? Muy fácil. La Biblia no prohíbe la ingestión del vino. Y el vino que hizo Cristo tenía alcohol. Pero en una sociedad donde hay un problema de alcoholismo, yo prefiero tomar la postura de la abstinencia para servir como balance social. Por ejemplo, cuando yo sé que a mi casa va alguien que tiene una historia de alcoholismo, yo no sirvo vino, yo pongo agua. Hace poco estoy yo en Guatemala y me llevan de la capital al interior, todo el día viajando, y paramos en un lugar donde hay una carne asada muy buena y yo pedí una copa de vino y entonces uno de los que andaba conmigo, el pastor y uno de la iglesia, me compraron una botellita de vino. Excelente. Me llevaron, terminé mis reuniones y cuando al final de la semana me traían, venía otro hermano del que me había acompañado, del chofer. Y entonces pedimos la comida y yo pedí agua. Y él me dijo, Gerardo, ¿no vas a pedir el mismo vino? Le dije, no, el hermano de él había ido al baño. Y yo le dije, yo supe que tu hermano tuvo problemas de alcoholismo.
entonces yo prefiero beber agua. Ah, pues está bien. Una cosa es decir que lo que la Biblia dice no lo dice, y otra cosa es explicar en una situación particular la necesidad de no aplicar lo que la Biblia dice. ¿Es claro eso? Pero cuando tú no haces eso, cuando tú dices, por ejemplo, aquí, que el día tenía 24 horas, no tienen ni que usar ciencia, tienen que seguir leyendo. Y el sol lo hicieron en el cuarto día. Por lo tanto, no habían días de 24 horas hasta el cuarto día. Del cuarto en adelante puede que haya sido lo mismo que los primeros, o que a partir de ese Dios haya hecho los últimos días en 48 horas. ¿Es claro eso? Porque ya yo no puedo decir que el día cuarto, que el día quinto y el día sexto no tenían 24 horas. ¿Por qué no lo puedo decir? Porque ya está el reloj. Pero yo puedo decir, si los primeros los hizo en un vacío, los últimos deben haber sido en un vacío. Y entonces nadie sabe la edad del universo. Y por eso es que algunas personas que todavía las ridiculizan, cristianos que dicen que el mundo tiene 6.000 años. No hay quien crea eso. ¿Por qué? Porque hay evidencias de fósiles que tienen millones de años. Cuando la gente oye decir que el mundo tiene millones de años, creen que están violando la fe. No. Mañana pueden decir que tiene más millones que los que tiene ahora. Y mañana pueden descubrir una cosa que tiene 5 veces más millones que los que tiene hoy. Y mi fe no se afecta. Porque la Biblia no dice la edad que tiene el universo. Y nadie puede saberla. Porque nadie sabe los años que serían en el día primero y en el día segundo si hubiese habido un aparato con que medirlo. Y ahí es donde yo pongo lo que, si tomas un curso de geología, se llaman eras geológicas, que es con lo que algunos cristianos también tienen problemas, con las eras geológicas. Yo no tengo problemas con eso. Mi fe no se afecta para nada, porque mi fe afirma que Dios creó al mundo. Mi fe no afirma qué tiempo le tomó para hacerlo. ¿Ven la diferencia? Y si usted me dice que tiene 1 millón de años, pues 1 millón de años. Tiene 15 millones, pues 15 millones. Y no importa los millones que usted le ponga, no afecta mi fe, porque mi fe no está basada en el tiempo que le tomó hacerlo. Mi fe está basada en que Él lo hizo. Es claro eso, ¿verdad? Pero la gente se faja por estos detalles que no tienen ninguno. Es como una vez que a mí me preguntó, cuando yo fui pastor en Cuba, era un muchacho, 22 años tenía. Y viene un señor de la iglesia y me dice, Gerardo, en la calle me preguntaron que detrás de Dios, ¿quién está? ¿Qué tú crees para cuando yo me lo encuentro otra vez decirle quién está detrás? Y yo le dije, muy sencillo. Tú le dices que si detrás de Dios hay alguien, lo que llamamos nosotros Dios no es Dios. Dios es lo que está detrás de lo que nosotros llamamos Dios. ¿Ven qué fácil? Porque yo puedo poner a Dios para atrás, para atrás, para atrás, para atrás, todo lo que haga falta para que Él siempre sea el primero. Si tú encuentras a alguien que está antes, pues mira, estaba equivocado. Esto no es Dios, Dios es lo que está detrás de Él. Porque para mí Dios es el principio, es el alfa y la omega. ¿Es claro eso? Entonces, terminamos esta noche. Fundamentalmente, número 1, Dios hizo al mundo de la nada. Número 2, ese mundo no hay razones para pensar que se destruyó y que Dios hizo otro. Ese mundo lo que estaba era sin forma. Y a partir de aquí, Dios lo que hizo fue darle forma. Y número 3, ¿qué espacio cubren los primeros 4 días? Nadie lo sabe y nadie lo puede saber. ¿Alguna pregunta? Algo que no está claro, algo que lo dije enredado, que lo dije confuso. Sí, ¿y el diablo dónde lo metemos? Todavía no hemos llegado allá al Señor ese. Sí. Sí.
Todavía no hay aquí participación. Y en este pasaje no dice nada de la creación del diablo. Y me alegro que tú digas eso. Cuando tú estudias la Biblia, lo del diablo no está claro, por lo menos en el Antiguo Testamento. Se usa un pasaje de Isaías y otro de Ezequiel, pero categóricamente la Biblia afirma su realidad, pero su origen no. En su origen hay mucha especulación. No sé si es claro. Sí, fíjense, hay ideas en la Biblia que son ideas que se fueron desarrollando poco a poco. Por ejemplo, el diablo que ustedes encuentran en el Nuevo Testamento no es el mismo diablo conceptualmente que el que ustedes encuentran al principio del Antiguo Testamento. O sea, como realidad es el mismo, como desarrollo conceptual no es el mismo. Pasa igual que con la vida eterna. La vida eterna en el Nuevo Testamento es muy diferente, o sea, la salvación en el Nuevo Testamento es muy diferente a la salvación en la primera, casi en la mayoría del tiempo del Antiguo Testamento. Si ustedes van, por eso que ustedes encuentran pasajes, cuando el salmista dice, en el sepulcro nadie te adorará. Porque en el pensamiento judío del Antiguo Testamento, por muchos años, la idea de la salvación se limitaba a la experiencia temporal terrena. Salvación era ausencia de guerra, ausencia de enfermedad, ausencia de hambre. Pero no había una idea de más allá. Entonces, cuando uno estudia algo en la Biblia, tiene que ver dentro de qué parámetro lo estudia. Y en este capítulo no hay ninguna mención. Ahora, alguna gente piensa que esta tierra desordenada fue la intervención del diablo. Pero aquí no hay nada de eso. Si ustedes me preguntan a mí, y en esto sí yo hubiera escrito, pero bueno, para terminar, porque ya es final, la presencia del mal y la presencia del diablo. Pues para mí, Dios no crea el mal real, que esa es una de las ideas con las que lucha San Agustín, el mal moral y el mal real y todo eso. Dios no puede crear el mal real porque Dios no puede crear lo malo. Pero ¿cómo puede Dios crear lo libre sin opciones opuestas? Entonces, ¿cómo es que yo lo resuelto para mi consumo privado? Que es para lo único que yo resuelvo las cosas. Y después yo le doy la receta a la gente si los quiere resolver bien y si no, pues que sigan como están. Si Dios me hace libre, me tiene que permitir ser bueno o ser malo. Dios no me puede hacer bueno y hacerme libre, porque yo a lo mejor no quiero ser bueno. Dios no puede hacerme malo y hacerme libre, porque a lo mejor yo no quiero ser malo. Y si Dios me hace libre, me tiene que permitir ser malo o ser bueno. ¿Cómo puede Dios hacer eso? Miren, un problema filosófico que yo lo he resuelto de esta manera. Y si yo lo escribiera sería más fácil, pero ustedes tienen buena imaginación. Cojan las letras, pero miren, cojan eso escribe. Miren, fíjense. Esto es una L, la hice mal. Eso es una M. Eso no significa nada. Eso es parte del alfabeto. Esas son combinaciones de esas letras.
Claro, aquí yo lamento no saber catalán y tengo que usar el inglés. Esas letras no significan nada. Si yo las organizo así, en español, ¿qué dice? Mal. Mal. Pero si yo las organizo así, en el idioma inglés, dice alm. Y alm en inglés es limosna. Y limosna y mal son antítesis. Dios crea el alfabeto y el hombre organiza las letras. Para Dios haberme creado libre, tiene que haber creado el mal potencial y haber creado el bien potencial. Dios no puede crear el bien e imponérmelo, porque entonces no me hizo libre. Dios no puede crear el mal e imponérmelo, porque entonces no me hizo libre. Y ese es el gran riesgo de la libertad. El gran riesgo de la libertad es que nosotros organizamos las letras. El hombre es dueño de su destino. Y por eso es que la Biblia dice, cada uno dará a Dios razón de sí. Y mucho del sufrimiento de los cristianos, muchas de las agonías, muchos de los problemas de familia que yo veo, mucha de la infelicidad que yo veo, es que no acaban de entender eso. Si Dios me va a pedir a mí razón de mí, ¿quién tiene que hacer las decisiones en cuanto a la calidad de vida mía? Yo. Mi esposa no me da la felicidad. Mi esposa puede agregarle a mi felicidad. Yo soy feliz antes de conocerla a ella. Mis hijos no me dan la felicidad. La pueden enriquecer. Yo no le permito a nadie que decida mi vida. Yo no dependo de nadie. A mí no me hace falta que ustedes me amen. Yo no los necesito a ustedes. Yo los disfruto, pero no los necesito. Yo me voy el lunes. Y si ustedes fueran una necesidad, el lunes hay que recluirme en un hospital psiquiátrico deprimido. Porque yo el martes no los voy a ver a ustedes. Entonces yo los disfruto a ustedes, pero no los necesito. Y me gusta venir aquí. Pero si cuando yo vengo ustedes me fastidian mucho, no vuelvo más porque yo no nací aquí. ¿Se dan cuenta de lo que estoy diciendo? Mucha de la gente sufre porque quieren contentar a tanta gente. Yo tengo un libro que se titula Complacerte a ti me está destruyendo a mí. Hay personas que por complacer a su hijo, a su abuela, a su madre, a su tío, se están destruyendo y desarrollan un estrés y una agonía y una tristeza que los están moliendo. ¿Es claro eso? Eso se lo he pasado sin cobrárselo, ¿sabe? Pero el diablo, entonces, no es creación de Dios. El diablo es resultado de la libertad que es creación de Dios. Pero esa parte está oscura. El gran pleito que hubo en el cielo, que los echaron y todo eso, no está bien armado en la Biblia. Yo sé que hay un diablo, porque la Biblia dice que hay un diablo. Sé que hay demonios, porque la Biblia dice que hay demonios. ¿Cómo se originaron? Exactamente yo no lo sé. Y como yo no lo sé, no se lo puedo decir. Porque yo no digo lo que yo no sé. Y no tengo maneras de averiguarlo. ¿Está todo bien? Ahora, miren. Manel es el pastor aquí. Cuando yo acabe,
Él puede arreglar todas las cosas de acuerdo a la fe de ustedes y no me ofende. Es claro, pero yo vengo aquí a hablar no lo que creen ustedes, sino lo que yo creo que puedo enseñar, con respeto a lo que ustedes creen. Entonces ustedes después cogen lo que yo digo que les conviene, lo cogen, lo votan. Y de mí se van a acordar siempre. Si lo que yo digo es verdad y ustedes lo hacen, cuando estén disfrutando la libertad gloriosa de los hijos de Dios que resulta de eso, se van a acordar de mí. Si lo que yo digo es verdad y ustedes no lo hacen, cuando estén moliendo vidrio se van a acordar de mí, van a decir, si hubiéramos hecho lo que Gerardo dijo, no nos estaría pasando esto. O sea, que se van a acordar de mí, eso no cabe duda, de una manera o de la otra. A ver, distinguido Jordi, usted levantó la mano. Si el sol es creado en el cuarto día, la luz a la que se refiere el versículo 3, desea la luz, ¿cuál podría ser? Sí, una de las explicaciones es que el sol no es productor de la luz, sino depositario de ella. Y que en el universo, antes de que Dios dijera sea la luz, había una especie de fosforescencia cósmica. Pero son teorías de la ciencia. La otra cosa es esta. Dios es luz. Y por lo tanto no debe haber vivido en la oscuridad. No sé cómo, pero se trabaja y en el libro de ciencia trabajan con eso, de la luz, y unos dicen, y hay cosas que están oscuras que los científicos tampoco saben. Pero cuando entremos en esto mañana, la separación de la luz y las tinieblas, voy a abundar un poquito más en eso. ¿Estamos bien? Usted levantó la mano, sí, levántele y si no nos vamos, sí. Dígame. Una pregunta con referencia a la libertad. Hablaba del mal y la limosna en cuanto a la organización de las letras. Técnicamente, quien pudo disfrutar de la libertad fueron Adán y Eva, porque nuestra libertad no está condicionada por el pecado. No, sí, ese cuando lleguemos a ese capítulo lo vamos a explicar con lujo de detalle, pero como no sé si a lo mejor tú mueres esta noche o algo y no vas a estar aquí mañana para escucharlo. Si no nos veo mañana, que sea por falta tuya. Pero fíjate, esa es una de las cosas también con las que yo tengo mis diferencias con mucha de la teología. Con el calvinismo, con la teología de San Agustín, yo tengo dificultades. Porque ellos hablan, cuando San Agustín habla del pecado original. Y esto escúchenmelo con cuidado. Porque cuando digo, no digo Diego. San Agustín pensaba que el pecado original era que yo nacía pecador. Algunos usan el pasaje del Salmo 51, que en pecado me concibió mi madre. Y algunos dicen que el hombre nace en pecado. Yo no estoy de acuerdo con eso. Yo creo que según la Biblia, el hombre nace y puede vivir sin pecar. Dios solo puede condenar si puede demostrar que el pecado queda a mi discreción. O sea, Dios no me puede condenar si genéticamente yo soy un pecador, que es el problema que yo tengo con los homosexuales y algunos que defienden eso, que dicen que eso es genético. Yo no he visto en la Biblia que Dios condene aquello que es parte de la genética. O sea, Dios no condena si yo salgo de piel blanca, si yo salgo pequeño, si yo salgo alto. Entonces, Dios puede condenar aquello
que yo soy el que decido hacerlo o no hacerlo. Los seres humanos no nacen en pecado, no nacen pecadores, nacen con la posibilidad del pecado, potencialmente pecadores. Y si una persona nace y observa la ley de Dios, vive sin pecado. Lo que pasa es que yo no conozco a nadie que lo haya hecho. Pero que no lo haya hecho a que no se pueda hacer es diferente. No sé si es clara la idea. O sea, cuando una persona... Y por eso es que los niños mueren y van al cielo. Porque una persona no es pecadora a menos que desarrolle su capacidad moral y la utilice. Por ejemplo, un niño que chiquito, la mamá pone un pastel en la mesa y le dice, no lo toques, y el niño se come un pedacito. Y la mamá llega y le dice, ¿comiste el pastel? Y dice, no. ¿Es mentiroso? No. Porque para decir la mentira, él tiene que haber desarrollado la capacidad moral de distinguir entre el bien y el mal. Y él ahí no está mintiendo. Él ahí está evitando que le den un correazo. Y por eso ese niño muere y va al cielo. Sin embargo, la Biblia dice que los mentirosos no entrarán en el reino de los cielos. En el otro estudio que yo estuve aquí, les expliqué el concepto del pecado en la pizarra. O sea, ¿qué es lo que es pecado? ¿Qué es lo que es pecado? O sea, para que haya pecado, tienen que haber 3 elementos que concurran, fundamentales. Un elemento es que Dios sea real. Donde no hay Dios, no hay pecado. Esa es una de las ventajas de ser ateo. Que cuando tú eres ateo, te libras de las consecuencias emocionales del pecado. No te libras de lo otro que viene, pero de esa te libras. De la angustia que da. ¿Por qué? Porque contra Dios es que solamente se peca. Desde un punto de vista jurídico, no existe pecado. La legislación española no tiene pecado. La legislación española tiene delito. En la sociología no existe el concepto pecado. Existe el concepto desviación social, que es el equivalente. Y en psicología no existe el concepto pecado. Existe el concepto de culpa, que es el equivalente. Donde único existe pecado es en la teología. Porque contra Dios es contra el único que se peca. Hace falta que Dios sea real. La segunda cosa es que hace falta que ese Dios se haya pronunciado. O sea, la iglesia no tiene la facultad para decidir qué es pecado y qué no es pecado. Yo sé que hay iglesias que tienen una lista de pecados gigantesca. El único que puede decidir lo que es pecado y lo que no es pecado es Dios Todopoderoso. Y de ahí la importancia del estudio de la Biblia. Si yo no hubiera estudiado la Biblia, yo me reúno con gente que son liberales, que para ellos nada es malo. Si yo me llevara por ellos y tomara las licencias que ellos me dan, a las pailas del infierno iba a dar. Pero yo me reúno con gente muy legalista, muy cerrada, más cerrada que la tuerca un submarino, que hasta para respirar hay que tener cuidado, no va a ser cosa que uno peque respirando. En un hospital psiquiátrico estaría yo. Pero Dios es el único que puede decir lo que es pecado. Y por eso es la importancia. Y Dios dice eso solamente en la Biblia. No lo dice ni en sueños, ni en revelaciones, ni en lo que tú sientes. No. Dios lo dice categóricamente en su palabra. Y el tercer elemento es que Dios tiene que pronunciarse frente a un ente moral. Con la capacidad de juzgar lo que Dios dice y la capacidad de aceptarlo o de rechazarlo. Eso es pecado. Por lo tanto, uno nace libre. Lo que hay es, claro, en un mundo de pecado hay más posibilidades. Pero el hombre podría y la mujer podrían vivir sin pecar.
yo no conozco a nadie. Pero que yo no conozca a nadie no significa que no pudo haber alguien. Jesucristo pecó. ¿Y quién era Jesucristo? Si me dicen a mí que Jesucristo no pecó porque era el Hijo de Dios, Jesucristo se burló de mí cuando dijo que me había dado ejemplo. Porque solamente me puede dar ejemplo quien tiene las mismas condiciones mías. Si Él me dice, vive una vida santa porque yo la viví, porque yo soy hijo de Dios, es como que tú me digas que de aquí a Barcelona tú llegas en 15 minutos en un Rolls Royce que te acabas de comprar y yo lo que tengo es un Mazda del año 74. Es lo mismo que tú me digas, no, mira, que yo no me resfrío, yo paso el invierno, sí, pero en tu casa tienen calefacción y yo vivo en una tienda de campaña, chicos. No, dame ejemplo, las mismas circunstancias. Entonces, cuando Cristo vivió sin pecado, prueba que se puede vivir sin pecar. Y hasta mañana. Y mañana seguimos con esto.